Hola amigos, bienvenidos de nuevo a The Gavin Channel. El día de hoy les traigo un top parecido al anterior, solo que esta semana vamos a hablar de las 5 fobias más extrañas que pueden encontrar. Pero ya sabes las reglas, antes de comenzar con toda esa morbosidad y uno que otro video bizarro, tenemos que explicar de qué vamos a hablar. La fobia es un miedo intenso e irracional que llega a ser muy persistente en las personas ante determinados objetos o situaciones específicas. Obviamente nos estamos refiriendo a que una persona con fobia va a buscar evitar la situación para no aumentar sus niveles de ansiedad y así no tener ese conflicto con la situación. Y es que justamente las fobias específicas se desprenden de una categoría a la que nosotros llamamos trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad van a ocasionar en las personas sudoración, taquicardia, náuseas, vómitos, dolores de estómago muy frecuentes en las personas, temblores e incluso ataques de pánico. A continuación vamos a ver el top 5 de algunas fobias inusuales que probablemente ya escuchaste en algún momento. Es muy importante que si llegas a conocer a alguien que tenga esta sintomatología o incluso tú presentes alguno de estos síntomas, por favor recuerda ir con un profesional y no con un coach. Número 5. La courofobia. Frecuentemente se conoce que las personas con fobias han adquirido este malestar a raíz de malas experiencias con los objetos o situaciones que les elevan los niveles de ansiedad. En este caso, el primero se refiere a los payasos. Ya sea Pennywise, el payaso de McDonald's, el Joker o incluso Chuponcito, estos payasos van a generar un gran malestar en las personas con fobia a los payasos. Uno de los payasos más importantes que contribuyeron a esta fobia es el ya mencionado Pennywise, que de 1970 a 1990 atormentó a muchos jóvenes e incluso adultos, aunque si hubieran conocido a los payasos de 1800 creo que también se hubieran asustado. La mayoría de los pacientes han comentado que lo que más les aterroriza de los payasos es ver esas caras exóticas junto con los maquillajes coloridos y no poder descubrir quién es la persona que está detrás de ese disfraz. Eso sin contar su peculiar risa, la cual si escuchas en la madrugada, obviamente vas a salir corriendo. Número 4. La somnifobia. Se cree que las personas con este malestar experimentan una ansiedad elevada por el miedo a que les suceda algo mientras duermen o simplemente ya no despierten. La mayoría de pacientes argumentan que tienen una gran ansiedad por simplemente perder el control de su cuerpo. Lamentablemente, esta ansiedad les provoca un deterioro físico y mental. Por lo regular, esta fobia se ha visto asociada a experiencias muy traumáticas mientras se dormía, como pesadillas o parálisis del sueño. El principal tratamiento para este trastorno es el uso de técnicas de relajación, aunque en algunos casos se utiliza la aplicación de sedantes. Número 3. La fagofobia. Conocida como el miedo a comer, esta fobia está relacionada a la ansiedad por atragantarse o vomitarse mientras se come. Las personas con este trastorno sienten la garganta más pequeña de lo normal, por lo que el comer llega a ser todo un martirio. A diferencia de algunas otras fobias, esta sí puede deberse a una problemática fisiológica, como la obstrucción anatómica, aunque la mayoría de veces está relacionada con traumas previos por un atragantamiento. La mayoría de terapeutas coinciden que la mejor técnica para deshacerse de esta gran ansiedad es a través de técnicas de distracción o incluso respiraciones abdominales. Número 2. La tripofobia. Malamente se conoce como el miedo a los agujeros. Sin embargo, la tripofobia es el miedo o la repulsión generada al mirar o estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños. No debe confundirse con la dermatopafobia, la cual genera en las personas una gran cantidad de asco y repulsión por ver lesiones cutáneas contaminadas o alguno que otro gusano dentro de una herida. Algunas personas consideran que la tripofobia no es una fobia como tal, ya que la emoción predominante es el asco, a diferencia de las personas con fobia, quienes sienten miedo o pavor por la situación o el objeto en específico. Y antes de terminar tenemos unas menciones honoríficas. ¿Te regañó el Papa Francisco? ¿Tienes miedo a que lo agarres de mal humor o incluso te pones muy ansioso si alguien nada más lo menciona? Probablemente tengas papalofobia, lo cual es justamente ese miedo irracional al ver al Papa, ya sea en la televisión o llegar a topártelo algún día en el Vaticano. No se sabe con certeza de dónde viene ese temor excesivo a la principal figura de la Iglesia Católica, aunque muchas veces el problema ha sido ligado a la eclesiofobia.
es decir, el miedo relacionado con la iglesia y todo lo que conlleva. Ya sabes, los caballeros templarios, sus doctrinas absurdas y esos métodos de conversión muy inusuales. Sea cual sea la situación, a muchos no nos gustaría toparnos al Papa Francisco enojado. La hipopotomonstrosesquipedalofobia, y lo que significa es el miedo a las palabras largas. Vaya paradoja, ¿no crees? ¿Recuerdas el diluvio de Noé? ¿Qué crees que pase si esto volviera a suceder? Probablemente nos volveríamos amigos de los delfines y además crearíamos nuestras propias islas flotantes con todo ese plástico que hemos tirado. Pero mientras eso pasa, hay personas que se encierran completamente en su casa para evitar ver la lluvia y entrar en crisis. Así es, la ombrofobia consiste en ese miedo horrible por ver la lluvia. Lo peor de todo es que este miedo llega a ser muy impredecible, ya que no pueden asegurar cuándo va a llover y cuándo no. ¿Te da miedo que tu amiguito de ahí abajo se levante sin tu permiso? Probablemente tengas medortofobia. Sí, la medortofobia es ese miedo a tener una erección o ver una erección. Y aquí está el número 1, la xilofobia. Sí, ya sé que no es tan inusual, pero de todas maneras es mi top y yo decido que sea el número 1. Definida como ese miedo irracional hacia la madera, el bosque o los árboles, las personas que tengan esta fobia van a presentar una gran ansiedad y palpitaciones al ver o relacionarse con cualquier objeto de madera o ver árboles a su alrededor. La mayoría de pacientes con esta fobia refiere que tiene ansiedad de ver a su alrededor y que de repente encuentren alguna figura o forma extraña. De por sí ya da miedo encontrarte algún animal en el bosque. Ahora imagínate el pavor que tienen las personas al ver algún andromorfo o una cosa sin sentido en esa rama de ahí. Por último, es muy importante conocer que existe una gran diferencia entre el miedo y la fobia. El miedo va a ser esa respuesta emocional que podemos controlar mediante estrategias psicológicas o fomentando nuestra autoestima ante determinadas situaciones que nos causan ansiedad. A diferencia de la fobia, la cual no puede ser controlada por la persona y afecta su vida diaria, solamente la va a poder resolver acudiendo a terapia psicológica. Esto ha sido todo por hoy, amigos. No olviden suscribirse, activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video y por favor pónganme en los comentarios de aquí abajo de qué les gustaría que les hablara.